Estamos en la comunicación en este momento con Edwin Martínez, él es congresista de Acción Popular y precisamente la bancada que se reunió el día de hoy con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, que en esta ronda de diálogo espera lograr cautivar la confianza para este lunes 25 de octubre y así evitar cualquier controversia política en el Parlamento. Congresista Martínez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa Te Escucha. Amigos de Exitosa, muy buenas noches. Congresista, acabamos de escuchar un poco lo que dice su homólogo además correligionario de su bancada, que menciona que votarán en bloque para este lunes 25. Sin embargo, ¿ya tienen más o menos decidido la orientación que van a dar en el voto, a favor o en contra de la confianza? Aún no hay nada oficial, pero Exitosa. En Acción Popular nosotros tenemos libertad en la decisión del voto. O sea, no es que todos vayan a votar en bloque. Aquí hay libertad, a pesar de lo dicho por nuestro correligionario, pero casi siempre votamos en bloque, ¿no? Porque consensuamos antes de emitir el voto. Entiendo que hay un debate previo como bancada, pero más o menos, ¿cuál es el tenor del sentimiento que existe dentro de los accionpopulistas en estos momentos? Bueno, yo puedo manifestar por mi persona, yo lo he manifestado claramente en la reunión que hemos tenido con la Premier y con el Ministro de Economía y Finanzas, y yo he manifestado que voy a dar el voto de confianza, como lo hice con el primer gabinete también. ¿Y por qué dar el voto de confianza frente a otras posturas diferentes, congresista Martínez, que por ejemplo están condicionando el voto de confianza al gabinete con la presencia o no de Barranzuela, de Gallardo, también de la propia Ortiz, de la cartera de Cultura? En el caso de estos cuestionamientos a algunos ministros, yo quiero ser bien claro. Esa es decisión del presidente de la República y de la Premier. Ellos han elegido a estos ministros, seguramente deben haber evaluado sus currículums y confían en ellos, es personal de confianza. Por lo tanto, nosotros como legislativo lo que tenemos que hacer es fiscalizar el trabajo una vez que hayan empezado a trabajar. ¿Por qué tenemos que fiscalizar antes de? O sea, por un pasado, ¿por qué? O sea, es algo subjetivo, no es algo objetivo. Y yo soy de los que ven el tema político de una forma objetiva. Estamos generando más inestabilidad política en el Perú y eso sigue repercutiendo en que el dólar ya se detuvo, ya no sigue bajando, tiende a subir, en que la economía cada día se los está poniendo más difícil y eso a quien afecta es a la población, sobre todo a la gente más necesitada. Por lo tanto, se requiere con urgencia que haya estabilidad política y para eso tenemos que tener puntos de encuentro que ayuden a salir de la crisis por la cual está atravesando el país. ¿Y no genera inestabilidad política, congresista Martínez, la presencia de un ministro del Interior que en su momento asusó a la protesta contra la erradicación de la hoja de coca y que viene afectando a transportistas, a gente inocente, a una enfermera que perdió el ojo, que lo vuelve a repetir en un ataque vandálico registrado hace unos días? ¿Eso no es generar inestabilidad política desde el gobierno? Definitivamente, pero ¿para qué meter más leña al fuego? Dejemos que empiecen a trabajar y luego que vengan los cuestionamientos, luego que venga la interpelación, luego que venga la censura. Pero hoy, ¿por qué dar un voto negativo si vemos que es una nueva ministra que está buscando el consenso, que ha tenido la humildad de venir a la propia bancada a buscar el consenso? Nosotros no hemos ido a la PCM y ese desprendimiento, esa actitud positiva por parte de la Premier y del Ministro de Economía y Finanzas, a mí al menos me generan esa gran posibilidad y esa esperanza de que con este nuevo gabinete se hagan los cambios necesarios. Ellos tienen que hacerlos sin que el Congreso sea quien obligue, presione, sino por voluntad propia ellos tienen que cambiar para que luego de verdad no se tenga que llegar a ese enfrentamiento. La gente de afuera piensa que es un Congreso obstructivo y eso no es así. Bueno, comparto en parte sus apreciaciones, porque si por ejemplo tenemos un ministro que está trabajando y que el Congreso comience a cuestionarlo, sería irracional que lo quieran interpelar o que le quieran citar para que manifieste sobre algo. Pero si es un ministro de Estado que no está dando la talla, que genera más caos social, como el caso Barranzuela, que genera enfrentamiento social, como el caso del ministro del Interior, ¿no es prudente hacer el control político desde su curul, congresista Martínez? Definitivamente, pero vuelvo a repetir, o sea, el control tiene que ser concurrente, no antes de. Una vez que empiecen a trabajar y se note que hay irregularidades en su gestión,
que no están trabajando con honestidad, con proactividad, que no están comprometidos en el desarrollo, en el control del Perú, en el caso del ministro del Interior, que no está luchando contra las drogas, contra la delincuencia, contra esos malos hábitos que lamentablemente aquejan en la sociedad, definitivamente merecerá una interpelación. Pero hay que dejarlo trabajar. Yo soy de aquellos que piensan en positivo y dan oportunidades. No juzgo por el pasado, juzgo por el trabajo que deben realizar cada uno en las carteras que el presidente les ha encomendado. Bien, por otra parte, sin embargo, este enfrentamiento político seguirá entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido a que el ministro Aníbal Torres anunció el día de hoy que se va a plantear de manera ya casi inmediata esta acción de inconstitucionalidad contra la ley que ha sido aprobada el día de ayer en el Parlamento de la interpretación de la cuestión de confianza. Entonces, que entienda la población que no es el Congreso el que genera la inestabilidad, sino aquí estamos con actitudes y reacciones de actitudes. El Pleno del Congreso el día de ayer, a pesar de que yo no he votado a favor de esta interpretación de la cuestión de confianza, pero creo yo que el Congreso ha tomado esta decisión en base a aquellos puyazos que estaban clavando los propios miembros del partido de gobierno, asusando a la gente, constantemente indicando de que iban a deslegitimar el Congreso, de que se lo podían bajar. Eso ha generado esta reacción por parte de las más fuerzas políticas, porque ya no hay confiabilidad en que el presidente dure 5 años y que en el Congreso dure igual, ¿no? El pueblo nos ha elegido para trabajar 5 años, pero para trabajar en bien del pueblo, no para estar clavando los puyazos constantemente y generar ese caos por el cual está atravesando el Perú. ¿Y usted considera que esos votos obtenidos en la aprobación por insistencia de la ley de interpretación de cuestión de confianza es una antesala a una posible vacancia presidencial, como políticamente se viene mencionando? Mire usted, yo vuelvo a repetir, cada uno tiene que mantener su equilibrio político. Nosotros, el legislativo está para legislar, para fiscalizar, para promover el desarrollo de cada uno de nuestros pueblos, no para intentar limitar las funciones del Ejecutivo. Al igual que el Ejecutivo no debe limitar las funciones del Legislativo, estando constantemente aludiendo de que van a cerrar el Congreso, que van a... Sí, pero congresista, la pregunta iba en el sentido si usted considera que los votos obtenidos obedecen a que se viene cocinando la vacancia presidencial. No, para nada. De verdad, o sea, sería algo que no daría lugar. Ahorita lo que tiene que hacer el Congreso, lo que tenemos que hacer nosotros como congresistas es empujar el carro. El carro aún no se ha encendido bien y ya queremos bajarle la llanta. No, eso no está bien. Aquí nadie está hablando de vacancia presidencial ni cosa por el estilo. Al contrario, lo que se trata de buscar es la gobernabilidad. El Congreso ha decidido tener ese control político en el caso de la cuestión de confianza, no para intentar vacar al presidente de ninguna manera. Pero no tiene razón el ministro Torres cuando menciona, por ejemplo, que lo que hizo el Congreso es vulnerar la Constitución al hacer una reforma constitucional a través de una simple ley, una ley interpretativa. Bueno, es que lamentablemente el doctor Aníbal Torres tiene su propio criterio. Hay otros juristas, otros especialistas en la materia, y ellos han considerado que sí tiene facultades el Congreso para interpretar esta norma o esta ley de la forma como la han interpretado. Entonces aquí lo que se tiene que tratar es de calmar las aguas, que no agite más, que no genere más tempestad el ministro de Justicia, que aprenda a ser un poco más ecuánime también en sus expresiones. Él todo lo ve chocar, enfrentar, y así no se llega a nada bueno. Bueno, él ha mencionado que los congresistas que votaron a favor de la aprobación por insistencia de esta ley deberían ser sometidos a un juicio político. ¿Qué le parece? Bueno, a él también tendríamos que someterlo a juicio político porque constantemente anda asusando con el cambio de constitución y ciertas normas que son anticonstitucionales y no van de acuerdo a la democracia en el Perú. O sea, y por más que usted tiene esa discrepancia con el ministro de Justicia y con otros del gabinete ministerial, de todas formas usted va a dar el voto de confianza el día lunes. Es que hay gente buena dentro del gabinete ministerial. Por ejemplo, el ministro de Transportes y Comunicaciones es una persona que está trabajando bien, que está dando oportunidad para generar proyectos que vayan en beneficio de las regiones. Al igual que, por ejemplo, el ministro de Vivienda el día de mañana va a Arequipa a inaugurar una obra de mucha envergadura.
Entonces esos ministros tienen que quedarse. A ellos hay que darles el voto de confianza. No por errores de unos vamos a censurar a todos, ¿no? Hay mucha gente buena dentro del gabinete ministerial que merece que se le dé el voto de confianza. Bien, congresista Martínez, muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias. No, a usted muchísimas gracias. Que tenga buena noche.